Y hablamos ahora de lo sucedido en México con Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, quien nos acompaña aquí en el estudio. Doctora Marta Calvache, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, creo que son muchísimas las preguntas que tenemos nosotros como periodistas, que tiene la gente del común que nos ve hasta ahora, y vamos a tratar de traducirle a usted todas esas inquietudes, sobre todo por el temor que está generando lo que viene pasando, terremotos muy seguidos, más los huracanes. Entonces la gente empieza a pensar muchísimas cosas. Lo primero que le quiero preguntar, doctora Calvache, es si existe alguna relación entre ese terremoto que tuvo lugar en México hace 12 días, el 7 de septiembre para ser más exactos, que sacudió todas las costas del sur de México, con este que estamos viendo hoy, que tiene un epicentro diferente y que afectó pues de una manera bastante fuerte a Ciudad de México. Yo diría, en líneas generales, uno puede contestar que no existe una relación directa. Uno ocurre mucho más hacia el oriente, cerca de la frontera con Guatemala, es en el mar y es más profundo. Este ocurre mucho más cerca de ciudades como México. Ciudad de México está dentro, o sea, está en la tierra, está un poquito al sur de la cadena de los volcanes. Entonces, geológicamente son dos sitios diferentes, son dos procesos diferentes. Se ha venido acumulando energía, digamos, en la parte sur de México. Se mete esta placa que está en el Pacífico, se mete por debajo del continente y pues rompió allá, y desafortunadamente a los 15 días rompe más cerca a Ciudad de México, pero son dos procesos en puntos diferentes. Uno podría decir es lo mismo porque estamos hablando de placas, estamos hablando de la superficie de la corteza, y en ese sentido podríamos decir es lo mismo, pero definitivamente son dos puntos diferentes y son dos respuestas a condiciones en cada uno de esos sitios. Doctora Marta, usted estaba explicándonos ahorita que el origen de ambos procesos tiene que ver con la metida, me perdonan la expresión tan básica, de la placa del Pacífico en debajo de otras placas. ¿Por qué no nos recuerda el ABC para dummies de un terremoto, para que la gente entienda mejor y pueda entender la naturaleza dependiente o independiente de estos fenómenos? Bueno, sismo, temblor, terremoto es una liberación de energía. O sea, yo voy acumulando, imaginémonos, la corteza terrestre está rota y esas placas se mueven unas con relación a las otras. Hay momentos en que las placas se encuentran. En general, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y todo el borde del Asia, o sea, Kamchatka, Japón, Filipinas, Indonesia, eso es un continente que algo se le está metiendo por debajo. En nuestro caso, hay una placa que se llama Nazca, se mete por debajo de Suramérica. Para el caso de México, hay una placa que se llama Cocos, que se mete por debajo de Norteamérica. Entonces, se arruga, o sea, ahí se acumula mucha energía. Imaginémonos como una colisión de tractomulas grandes, que se vienen estrellando por decenas, cientos, millones de años, se están formando las cordilleras, y entonces acumula y rompe. Cuando rompe, esa energía que se libera viaja en ondas, y eso es lo que sentimos como un temblor, porque se mueve, ¿no es cierto? Esta clase de fenómenos naturales que han afectado a México en este caso, ¿tienen algo que ver lo que pasa con los huracanes y las tormentas y lo que pasa con los terremotos y con los sismos, o son fenómenos diferentes? Sí, son procesos diferentes. O sea, los huracanes, las tormentas tropicales, es algo que ocurre en la atmósfera. Nos explican que es el calentamiento del océano Atlántico, del Caribe, que le da la energía a los huracanes, que hay vientos que vienen del África y los ponen a girar, y ellos van avanzando en la dirección, digamos, del Caribe, del sur de Estados Unidos, y todo se forma. Entonces, en la Tierra, en la naturaleza, hay procesos diferentes. Un proceso es lo que está originando los huracanes, hay otros procesos que ocurren mucho más adentro en la Tierra. Y es coincidencia que hoy por hoy se encuentren muy cerca. Sí, son malas coincidencias, ¿no es cierto?, que nos están tocando y que pues al Caribe le está tocando. Claro. Doctora Calvache, ¿qué podríamos esperar en materia de réplicas allí en México? Veíamos en nuestros informes cómo las entidades encargadas del socorro y de toda la atención de estas emergencias le decían eso a la gente: van a venir réplicas, tienen que tener cuidado, y hasta ahora pues no tenemos el conocimiento de que haya habido ninguna, pero por lo general cuando suceden estos sismos y tan fuerte, se producen muchísimas. Sí, llama la atención que no se han reportado ninguna réplica. ¿Cuál podría ser la explicación?
es extraño, ¿no es cierto? Uno en general, imaginémonos que se rompe algo, es como, por ejemplo, me imagino como un parabrisas, cuando uno ve una fractura como que todo se desestabiliza y hay muchas fracturas y muchas réplicas. Y siempre se ve, ¿no es cierto? Siempre se ve muchísima actividad después de sismos grandes. Por ahora nosotros no hemos visto ni que el Servicio Sismológico Nacional de México ha reportado ninguna réplica, tampoco las redes internacionales han reportado réplicas. Pueden ser unas condiciones que no se entienden muy bien de que fue una sola y que no hayan, por lo menos de ciertas magnitudes. Este sismo ocurrió a una profundidad de aproximadamente 50, 60 kilómetros de profundidad. Entonces sí hay fracturas, pero no se logran detectar en las otras, pero réplicas importantes no las han reportado. Hasta ahora no. Doctora Marta, usted es una científica, usted tiene una mente positivista. Llega un sobrino suyo y le dice, tía, justo hoy, hace 32 años, se dio el terrible terremoto de México que devastó y que generó por lo menos 10.000 víctimas. ¿Eso es pura coincidencia, tía? Sí, para mí es pura coincidencia. Los procesos en la naturaleza de este fenómeno no tienen nuestro cronómetro, no saben que son 32 años. Alguien dirá, pues es difícil negarlo, pero bueno, cuando ocurren muy frecuentemente los fenómenos, pues siempre van a coincidir con algo. Yo les recuerdo aquí en Bogotá, en Colombia, en 1917 hubo un sismo importante que tuvo una afectación en una región grande y 50 años, a los 50 años hubo otro sismo que tuvo una afectación. No cayó el mismo día, pero fue a los 50 años. En este año nosotros cumplíamos los 100 años de ese sismo de 1917 y nosotros decíamos, bueno, pues crucemos los dedos, ojalá el 31 de agosto no vaya a ocurrir nada, porque esa coincidencia, explicar esas coincidencias a veces es difícil. Claro. Y de todas maneras, para mucha gente eso tendrá algún significado, ¿no es cierto? Claro. Si uno empieza a buscarle numeritos y a buscarle coincidencias y a buscarle fechas, pues siempre se encuentran cosas y hay teorías sobre todas estas cosas. Pero para mí es una coincidencia. Pues bien, doctora Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, bastante interesante escucharla. Creo que hemos entendido muchísimas cosas que nos sorprenden de la naturaleza. Buenas noches. Buenas noches.